Lo llamaban el Diablo de Chicago. Luciano Valente no era solo un capo de la mafia. Era una fuerza de la naturaleza. Y nunca caminaba solo. A su lado estaba Titus, un cané corso de 68 kilos que el bajomundo susurraba que estaba poseído por un demonio. Hombres hechos y derechos se orinaban encima cuando ese perro gruñía. Asesinos soltaban sus armas solo para huir de él. Nadie podía acercarse a menos de 1,5 metros de Luciano sin arriesgar el cuello. Hasta que una noche, una mesera quebrada y temblorosa llamada Clara hizo lo impensable. No corrió. No gritó. Hizo algo que silenció todo el salón y cambió para siempre la historia de la familia criminal Valente. Esta es la historia de cómo una mesera domó a la bestia y al monstruo que sostenía la correa. La Jaula Dorada no era solo un club nocturno. Era terreno neutral para los depredadores de Chicago. Las cuerdas de terciopelo eran gruesas. El champán era de añada, y el aire siempre olía a perfume caro y miedo reprimido. Clara Evans ajustó su delantal, con las manos temblando un poco. Era su tercer turno. Necesitaba ese trabajo. Las facturas médicas de su padre se acumulaban en la encimera de la cocina como una lápida de papel, y las propinas en el diner del sur no alcanzaban. Aquí, una sola propina podía pagar una semana de diálisis. Mesa 4, le siseó al oído el gerente del piso, un tipo sudoroso llamado Rick. Y por el amor de Dios, no lo mires a los ojos. No tenía que decir quién se sentaba en la mesa 4. La temperatura en el salón parecía bajar 10 grados cada vez que Luciano Valente entraba. Era el capo del clan Valente, un hombre con ojos como hielo roto y una mandíbula que parecía tallada en granito. Llevaba un traje de 3 piezas que costaba más que toda la existencia de Clara. Pero no era Luciano lo que hacía que el salón contuviera el aliento. Era la sombra a sus pies. Titus, el enorme cané corso, era una leyenda por derecho propio. Negro azabache con orejas recortadas y músculos que ondulaban como cables de acero bajo un pelaje lustroso, el perro era un arma. Se rumoraba que Titus había arrancado la garganta de un sicario rival en un elevador la primavera pasada. Llevaba un collar grueso de cuero tachonado con platino, pero sin correa. Luciano no necesitaba correa. La lealtad del perro era absoluta, y su agresión, indiscriminada. Clara equilibró la bandeja con copas de cristal y una botella de escocés que costaba $3,000. Respiró hondo, armándose de valor. Solo haz el trabajo. Sirve la bebida. Aléjate. Se acercó a la cabina VIP. Luciano estaba en una conversación profunda con un hombre que Clara reconoció de las noticias. El senador Sterling. El senador parecía pálido, con sudor perlando su frente a pesar del aire acondicionado. Los sindicatos me están apretando, Luciano, susurró el senador. No puedo empujar ese permiso todavía. Luciano no habló. Solo golpeó su anillo contra la mesa de vidrio. Clink, clink, clink. Al sonido, Titus, que había estado acostado como una gárgola a los pies de Luciano, dejó escapar un ronroneo bajo. Vibró a través del piso, subiendo por las piernas de Clara. Era un sonido de pura violencia primal. Clara dio un paso adelante. Su escocés, señor Valente. Su voz era firme, pero su mano la traicionó. Mientras se inclinaba para dejar la copa, un cliente ebrio de la mesa vecina tropezó. Era un hombre corpulento riendo de un chiste, y se tambaleó hacia atrás, chocando fuerte contra el hombro de Clara. Desastre. La bandeja se inclinó. La botella de $3,000 salió volando. El tiempo pareció ralentizarse. La botella se estrelló contra el borde de la mesa, salpicando líquido ámbar y fragmentos de vidrio por todas partes. Algo cayó sobre los zapatos de cuero italiano impecables de Luciano. Pero peor aún, un pedazo de vidrio patinó por el piso y rozó la pata del gigante dormido. Titus no ladró. Explotó. El perro se lanzó desde su posición de descanso con una velocidad aterradora. Un jadeo colectivo succionó el aire del salón. El senador se arrastró hacia atrás, derribando su silla. Titus no iba por el ebrio. Estaba reaccionando al caos repentino cerca de su amo. Se abalanzó directo hacia Clara, un borrón negro de dientes y furia. «Titus, basta», gritó Luciano, pero la orden llegó una fracción de segundo tarde. Clara no gritó. No corrió. Si corría, el instinto de presa se activaría y estaría muerta.
El instinto tomó el control, un instinto que no había usado en 6 años. Se dejó caer de rodillas, bajando su centro de gravedad, e inclinó la cabeza, exponiendo su cuello, la señal última de su misión en el mundo canino. Pero no solo se sometió. Mientras la bestia de 68 kilos chocaba contra ella, sacándole el aire de los pulmones, no se inmutó. Titus se paró sobre ella, sus patas masivas clavando sus hombros al piso cubierto de vidrio, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de su cara, su aliento caliente olía a carne cruda. El gruñido era ensordecedor, una sierra eléctrica acelerando junto a su oído. Todo el club estaba en silencio. Incluso la música se había cortado. Luciano estaba de pie, su mano metiéndose dentro de su chaqueta por un arma que rezaba no tener que usar en su propio perro. «No se muevan», ordenó Luciano al salón, su voz letal. Pero Clara no escuchaba a Luciano. Estaba mirando al perro. No a los ojos. Eso era un desafío. Miraba su pecho, su cuerpo completamente flácido. «Fácil, tesoro», susurró. La palabra se le escapó inconscientemente. «Tesoro». Hizo un sonido específico, un suave chasquido rítmico con la lengua, seguido de un largo suspiro exhalado. Era un sonido usado para bajar el ritmo cardíaco de animales traumatizados. Titus se congeló. El gruñido murió en su garganta. Clara levantó una mano despacio, agonizantemente despacio. La multitud se estremeció. Luciano dio un paso adelante, aterrorizado de que el movimiento activara el ataque. Clara no golpeó. No empujó. Colocó su mano plana contra el pecho retumbante del perro, justo sobre su corazón. Comenzó a tararear. Un tarareo bajo y vibrante que coincidía con la frecuencia del gruñido del perro, luego bajaba lentamente en tono. El cambio fue instantáneo e impactante. Las orejas de Titus se echaron hacia atrás. La tensión rígida en sus músculos se disolvió. Bajó su enorme cabeza cuadrada, olfateando el cuello de Clara. No mordió. Inhaló su aroma profundo en sus pulmones, como si intentara memorizar su alma. Luego, para el absoluto horror y confusión de todos en la jaula dorada, el pitbull del diablo dejó escapar un suave gemido y lamió el escocés de la mejilla de Clara. Clara soltó un aliento tembloroso, su mano subiendo para rascar el grueso punto detrás de las orejas del perro. «Estás bien», susurró. «Solo eres un buen chico haciendo un mal trabajo». Titus se sentó sobre sus piernas, efectivamente inmovilizándola, pero ahora mirando hacia afuera, ladrando una vez al ebrio que había causado el accidente. La estaba protegiendo. Luciano Valente se paró sobre ellos, su arma a medio sacar de la funda, su rostro una máscara de incredulidad atónita. Había gastado $50,000 en entrenadores. Había visto a Titus morder a través de una manga de Kevlar. Nadie tocaba a Titus. Nadie. «¿Quién demonios eres?», preguntó Luciano, su voz baja y peligrosa. Clara levantó la vista, sus ojos azules amplios y aterrorizados ahora que la adrenalina se desvanecía. Se dio cuenta de que estaba tirada en el piso con el perro de un jefe de la mafia y acababa de arruinar una fortuna en licor. «Lo siento por el escocés», tartamudeó. «Lo pagaré. Por favor, no me despida». Luciano miró el vidrio roto, luego al perro que actualmente descansaba su mentón en el hombro de la mesera. Una curiosidad depredadora lenta se encendió en sus ojos. «Levántate», dijo Luciano. Clara lo intentó, pero Titus gruñó a Luciano. Los ojos de Luciano se abrieron. Su propio perro acababa de advertirle que se alejara. «Titus, abajo», ordenó Luciano. El perro lo ignoró. Clara palmeó el flanco del perro. «Suelta», dijo suavemente. Titus se levantó inmediatamente y trotó de vuelta a su lugar bajo la mesa, sentándose como un soldado perfecto, esperando su siguiente orden. El silencio en el salón era ensordecedor. Rick, el gerente, corrió hacia ellos, pálido como una sábana. «Señor Valente. Lo siento tanto. Es nueva. Está despedida. Vete de aquí, Clara». «No está despedida», dijo Luciano, su voz silenciando a Rick al instante. Pasó sobre el vidrio roto y se paró a centímetros de Clara. Olía a tabaco, pólvora y sándalo caro. Metió la mano en su bolsillo, sacó un clip de dinero y dejó caer un fajo de billetes de 100 en la bandeja de Clara. «Limpia esto», dijo Luciano, sus ojos nunca dejándolos de ella.
Y tráeme otra botella. Tú personalmente. Nadie más se acerca a esta mesa. Clara asintió, demasiado asustada para hablar. Mientras se apresuraba al bar, su corazón martilleando contra sus costillas. Podía sentir su mirada quemando un agujero entre sus omóplatos. Pensó que había sobrevivido al encuentro. Se equivocaba. Acababa de audicionar para un papel que nunca quiso. Clara terminó su turno en un aturdimiento. Cada vez que pasaba por la mesa 4, Titus golpeaba su cola contra el piso. Un sonido como un libro pesado cayendo. Luciano no le habló de nuevo, pero la observó. Observó cómo se movía, cómo manejaba a los otros clientes, cómo se encogía cuando los bounces alzaban la voz. A las 3 de la mañana, el club estaba vacío. Clara se cambió a sus jeans gastados y sudadera oversized, saliendo por el callejón trasero para evitar a los clientes ebrios merodeando al frente. El viento de Chicago era cortante, atravesando su abrigo delgado. Revisó su teléfono. 2 llamadas perdidas del hospital. Su estómago se hundió. Su papá. Empezó a caminar rápido hacia la parada del autobús. Las calles estaban oscuras, húmedas por la lluvia. Tenía esa sensación de picazón en la nuca, la de ser casada. Un SUV negro con vidrios polarizados rodó lentamente a su lado. El agarre de Clara en su gas pimienta se apretó. Siguió caminando. El auto igualó su paso. La ventana del pasajero bajó. No era Luciano. Era un hombre con un labio cicatrizado y un cuello grueso como un tronco de árbol. Este era Rocco, el jefe de seguridad real de Luciano. «Sube, señorita Evans», dijo Rocco. «Tomaré el autobús, gracias», dijo Clara, su voz temblando pero firme. La puerta trasera se abrió con un clic. No era una petición. Desde la oscuridad del asiento trasero, emergió un ronroneo bajo familiar. «Titus». Clara dudó. Si quisieran lastimarla, ya lo habrían hecho. Y conocía a los perros. Un perro como Titus no gruñía a alguien a quien quería dar la bienvenida. Le estaba gruñendo a Rocco, impaciente por verla. «El señor Valente quiere una palabra», agregó Rocco. «Está pagando por tu tiempo y las facturas médicas de tu padre». Clara se congeló. No le había dicho a nadie sobre su padre. «¿Cómo sabes eso?» «El señor Valente sabe todo», dijo Rocco simplemente. «Sube o el hospital detiene el tratamiento mañana por la mañana debido a irregularidades en el pago». Era una amenaza envuelta en un guante de terciopelo. Clara subió. El interior del SUV olía a cuero. Luciano estaba sentado al otro lado, desplazándose por una tableta. Titus estaba en el medio. Tan pronto como Clara se sentó, el perro masivo colocó su cabeza pesada en su regazo. «Buenas noches, Clara», dijo Luciano sin levantar la vista. «Amenazaste a mi padre», acusó Clara, su miedo dando paso a la ira. «¿Quién te crees que eres?» Luciano finalmente la miró. En las tenues luces de la calle que pasaban, su rostro era indescifrable. «Soy el hombre que va a resolver todos tus problemas. Si tú resuelves uno de los míos. Soy una mesera. Dejo caer bebidas. No resuelvo problemas de la mafia». «No eres una mesera», corrigió Luciano. «Eres un fantasma». Clara Evans, ex estudiante de veterinaria en Cornell, la mejor de tu clase, abandonaste 2 meses antes de graduarte cuando a tu padre, Marcus Evans, le diagnosticaron insuficiencia renal. Has estado trabajando en 3 empleos para mantenerlo vivo. Clara se sintió expuesta, desnuda. «¿Qué quieres?» Luciano señaló al perro. «Titus es difícil. Está entrenado para matar, proteger e intimidar. Pero últimamente se ha vuelto ingobernable. Mordió a mi ama de llaves la semana pasada. Casi le arranca el brazo a mi consigliere ayer. Mi equipo de seguridad quiere que lo sacrifique». Clara jadeó, su mano instintivamente cubriendo las orejas de Titus como si pudiera entender. «No puedes. No está loco. Está estresado. Trabaja demasiado. Míralo. Sus niveles de cortisol probablemente están por las nubes». Luciano arqueó una ceja. «Exacto. No obedece a nadie excepto a ti. Por alguna razón, el maldito perro cree que eres la Virgen María. Así que te ofrezco un trabajo. Te mudas a mi mansión. Serás la manejadora principal de Titus. Lo alimentarás,
Lo pasearás y te asegurarás de que no se coma a mis socios de negocios. A cambio, pago toda la deuda médica de tu padre, incluyendo el trasplante que necesita. Clara lo miró fijamente. Era un trato con el diablo. Mudarse a la mansión Valente significaba entrar en un mundo de violencia, crimen y silencio. Una vez que entrabas, no salías así nada más. Y si me niego, entonces te dejo en la parada del autobús, dijo Luciano fríamente. Y Titus recibe una inyección letal mañana por la mañana porque no puedo tener un riesgo custodiando mi casa. Estaba faroleando. O tal vez no. Luciano Valente no se convirtió en el jefe por ser sentimental. Clara miró hacia abajo al perro. Titus la miró con ojos ámbar llenos de alma, presionando su nariz húmeda en su palma. Era un asesino, sí, pero para ella solo era un alma que necesitaba guía. Tengo condiciones, dijo Clara. Luciano sonrió con sorna. Era una expresión aterradora. Todos siempre las tienen. Dilas. Quiero un contrato para el cuidado de mi papá. Irrevocable. Incluso si la riego o si me voy. Hecho. Y no participo en tus negocios. Me encargo del perro. No cocino para tu gente. No limpio tus armas. Y no veo nada que no deba ver. Luciano se inclinó más cerca, invadiendo su espacio personal. El aire crepitó con tensión. Clara, en mi casa ves lo que yo te permito ver, pero estoy de acuerdo. Estás ahí por el perro, nada más. Entonces acepto. Luciano golpeó el vidrio de la partición. Maneja, Rocco. Mientras el auto aceleraba hacia los opulentos suburbios de Lake Shore Drive, Clara se dio cuenta de que acababa de cometer un terrible error. No solo estaba domando a un perro. Estaba entrando en la guarida del lobo. Lo que Luciano no sabía, lo que su investigación de antecedentes no había encontrado, era por qué Clara era tan buena con los perros. ¿Por qué había abandonado Cornell? En realidad, no era solo por dinero. Ella también se estaba escondiendo de alguien. Alguien peligroso. Y al entrar en el reflector de la mafia de Chicago, acababa de ponerse un blanco en la espalda. El auto se detuvo frente a una enorme reja de hierro, la mansión Valente. Parecía una fortaleza. Bienvenida a casa, Clara, dijo Luciano suavemente. Titus ladró un sonido feliz que resonó en la oscuridad. Pero mientras las rejas se cerraban detrás de ellos, el sonido del pestillo encajando sonó ominosamente como una celda de prisión cerrándose. La mansión Valente era menos un hogar y más un mausoleo construido de mármol y caoba. Era hermosa, fría y completamente silenciosa. Durante los primeros 3 días, Clara no vio a Luciano. Solo vio al personal, mujeres silenciosas en uniformes grises que limpiaban superficies ya impecables, y a Rocco, el jefe de seguridad, que la observaba con la sospecha de un hombre esperando que explotara una bomba. El mundo de Clara se había reducido al ala oeste y los extensos jardines amurallados, y por supuesto, Titus. La transformación en el perro fue sutil, pero profunda. Sin el estrés constante de la energía agresiva de Luciano, Titus comenzó a descomprimirse. Clara estableció una rutina. Precisión, calma, predictibilidad. Lo alimentaba a mano, obligándolo a hacer contacto visual para pedir permiso. Lo paseaba con una correa floja, corrigiéndolo con un suave siseo en lugar de un tirón. Lo trataba no como a un monstruo, sino como a un perro de trabajo sin tarea. Así que le dio vigilarla. En la 4ª noche, una tormenta eléctrica llegó desde el lago Michigan, azotando la mansión con lluvia que sonaba como grava lanzada contra las ventanas. El trueno era un desencadenante común de agresión en perros con alta ansiedad. Clara se sentó en el piso de su habitación, un cuarto más grande que todo su apartamento en el sur, leyendo una revista de veterinaria. Titus paseaba. Sus garras chasqueaban rítmicamente en la madera. Chas, chas, chas. Jadeaba, con los ojos dilatados. Lugar, susurró Clara, señalando la alfombra pesada junto al fuego. Titus dudó. Un trueno sacudió la casa. Dejó escapar un gruñido bajo y vibrante dirigido a la ventana. Titus. Lugar. Su voz era firme pero baja. El perro la miró, luego bajó lentamente su cuerpo masivo sobre la alfombra. Clara gateó hacia él. No lo acarició de inmediato. Se sentó con la espalda contra el sillón, solo existiendo en su espacio. Después de 10 minutos,
El perro soltó un largo suspiro y descansó su mentón en su tobillo. Era un avance. Pero la paz se rompió con el sonido de la manija de la puerta girando. Titus se levantó en un instante, un gruñido rasgando su garganta. La puerta se abrió, y Luciano Valente estaba ahí. Vestía pantalones negros holgados y una camisa blanca desabotonada en el cuello, con las mangas arremangadas revelando antebrazos cordados de músculo y tinta. Parecía exhausto y peligroso. «Tranquilo», dijo Clara al perro. No le ordenó que se detuviera. Solo le recordó su presencia. Titus dejó de avanzar, pero no se sentó. Se paró entre Clara y Luciano, un escudo vivo. «Te protege de mí», observó Luciano, su voz ronca por el whisky y el cansancio. Se recargó en el marco de la puerta, sin entrar. «En mi propia casa. Protege al vulnerable contra el depredador», dijo Clara, sin romper el contacto visual. «Es instinto. Siente que eres una amenaza». Los ojos de Luciano se entrecerraron. «¿Soy una amenaza para ti, Clara?» «Eres una amenaza para todos, señor Valente». «¿No es esa tu descripción de trabajo?» Luciano finalmente entró en la habitación. La presión del aire pareció cambiar. Titus se tensó, erizando el pelo a lo largo de su espina, levantándose como una navaja. «Abajo», ordenó Luciano al perro. Titus lo ignoró. Miró a Clara. Clara esperó un momento. Necesitaba que Luciano viera esto. Necesitaba que entendiera que la jerarquía había cambiado. «Está bien», le dijo a Titus. «Amigo». Ante la palabra amigo, Titus se relajó. No meneó la cola, pero el asesinato dejó sus ojos. Se sentó. Luciano miró al perro, luego a Clara. Un destello de algo como respeto o quizás celos cruzó su rostro. «Vine a darte esto», dijo Luciano, sacando un sobre grueso de su bolsillo trasero. Lo lanzó sobre la cama. «Los papeles de traslado de tu padre. Lo han movido al ala privada en St. Judes. La lista de trasplantes ha sido acelerada». Clara sintió un nudo en la garganta. Alcanzó el sobre, con los dedos temblando. «Gracias». «No me des las gracias. Es una transacción. Estás cumpliendo con tu parte». Luciano caminó hacia la ventana, mirando la lluvia. «Rocco me dice que no has salido de la propiedad. Ni una vez. No has pedido un día libre. No has llamado a nadie». Clara se tensó. «Estoy enfocada en el perro. La mayoría de las mujeres en tu posición estarían maximizando la tarjeta de crédito que te dio tratando de escaparse para ver a un novio». Luciano giró, su mirada penetrante. «Pero tú te escondes. Te escondes en esta habitación. Te escondes en el jardín. Camina suave como si temieras que las tablas del piso gritaran». Dio un paso hacia ella. Clara retrocedió instintivamente, su espalda golpeando el sillón. «¿De quién te escondes, Clara?» La pregunta colgaba en el aire, pesada y asfixiante. «Te lo dije», mintió ella, su corazón martilleando contra sus costillas. «Debo dinero. Los cobradores de deudas pueden ser agresivos. Pagué tus deudas», dijo Luciano suavemente. «Todas. Pero sigues mirando sobre tu hombro». Extendió la mano. Por un segundo, Clara pensó que iba a tocar su rostro. Se encogió con un tirón agudo y violento de la cabeza y levantó el brazo para bloquear un golpe que no venía. Silencio. Un silencio absoluto y terrible. La mano de Luciano se congeló en el aire. Sus ojos bajaron a su brazo levantado, luego de vuelta a su rostro. Vio el terror ahí. No el miedo a un jefe de la mafia, sino el miedo condicionado, arraigado de una mujer maltratada. Lentamente, Luciano bajó la mano. Su expresión cambió. La arrogancia desapareció, reemplazada por una furia oscura y fría. Pero la furia no estaba dirigida a ella. «¿Quién lo hizo?», preguntó. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba más violencia que un grito. «No sé de qué hablas», respiró Clara, bajando el brazo, la vergüenza inundando sus mejillas. «Te encogiste», dijo Luciano. «Como si esperaras que te golpeara». «Soy un asesino, Clara. He hecho cosas terribles. Pero no toco a las mujeres. Nunca». Dio un paso atrás, dándole espacio. «¿Fue el padre?». «No», dijo Clara rápidamente. «Mi papá es un santo». «Entonces un amante». La mandíbula de Luciano se tensó.
¿Tiene un nombre? Clara miró a otro lado. Chas. Luego caminó al baño y se quitó la camisa para ducharse. Se miró en el espejo. Las tenues líneas plateadas de viejas cicatrices cruzaban sus costillas, remanentes de una caída por las escaleras que en realidad fue un bastón policial. Luciano tenía razón. Se estaba escondiendo. Pero no solo de Bañe. Se escondía de la realización de que empezaba a sentirse más segura con el monstruo de Chicago que nunca con la ley. Pasaron 2 semanas. Las hojas otoñales en los jardines de la mansión se volvieron fuego y oro. Clara había hecho progreso. Ahora podía pasear a Titus por la casa principal sin que gruñera al personal. Incluso le había enseñado a ladrar con un ladrido profundo y resonante a comando y a callarse. Luciano estaba por ahí más seguido. Empezó a tomar su café matutino en el solario donde Clara hacía el entrenamiento de obediencia de Titus. No decía mucho, solo se sentaba ahí leyendo informes, observándola por encima del borde de su taza. Era un martes cuando la ilusión de seguridad se rompió. «Tenemos que recorrer el perímetro», anunció Rocco. «El jefe quiere revisar la línea de la cerca cerca del bosque norte. Los sensores han estado fallando». «Yo llevo a Titus», dijo Clara. «Necesita el ejercicio». «El jefe viene también», gruñó Rocco. El grupo salió a las 10 en punto. El aire estaba fresco. Luciano caminaba al frente con Rocco. Clara caminaba 10 pasos atrás con Titus en una correa larga. 2 guardaespaldas más cerraban la retaguardia. Llegaron al borde norte de la propiedad donde el césped cuidado daba paso a un bosque denso. La cerca metálica se elevaba 3 metros de alto, coronada con alambre de púas. «Aquí», dijo Rocco, señalando una sección del arreglo de sensores. «Los cables están cortados. No parece obra de un animal». Luciano se agachó para inspeccionarlo. «Corte limpio, con alicates». Clara sintió un tirón repentino en la correa. Titus había dejado de jadear. Su cuerpo se puso rígido, su nariz apuntando hacia la densa línea de árboles más allá de la cerca. «Titus», susurró Clara. El perro dejó escapar un bof bajo y distintivo, no un ladrido, una alerta. «Señor Valente», llamó Clara, su voz aguda. Luciano se levantó y se giró. «¿Qué pasa con el perro? Alguien está ahí». Rocco sacó su arma al instante. «En los árboles, abajo», gritó Clara. No era una suposición. Vio el destello del sol en un visor. Un crack resonó a través del bosque. El chasquido supersónico distintivo de un proyectil de alta velocidad. El hombro de Rocco explotó en un chorro de rojo. Giró y cayó. «Cúbranse». «Ha cubierto», rugió Luciano. No se tiró al suelo. Se lanzó hacia Clara. La tacleó justo cuando una segunda bala levantó la tierra donde ella había estado parada. Rodaron hacia una zanja de drenaje poco profunda que corría paralela a la cerca. Estalló el caos. Los 2 guardaespaldas de atrás abrieron fuego hacia los árboles, sus subametralladoras chasqueando fuerte. Pero el fuego de regreso era preciso, controlado, suprimido. Uno de los guardaespaldas cayó, luego el otro. «Francotirador», gritó Luciano, presionando la cabeza de Clara en el lodo. «Quédate abajo». Luciano sacó su pistola. Pero era inútil contra un francotirador a 300 metros en el bosque. Estaban atrapados. «Rocco», gritó Luciano. Rocco yacía en el césped abierto a 3 metros. Estaba vivo, agarrando su hombro, intentando gatear a la zanja. Crack. Otro tiro golpeó el suelo a centímetros de la cabeza de Rocco. El francotirador jugaba con él o lo usaba como cebo. «Tengo que sacarlo», gruñó Luciano, preparándose para correr. «No». Clara agarró su brazo. «Te matarán. Es una trampa profesional. Están esperando que te muevas. Es mi hombre, Clara. No dejo a mis hombres». «Envía al perro», dijo Clara. Luciano la miró como si estuviera loca. «Titus no es a prueba de balas. Es rápido y bajo. Apuntan a altura de pecho». Clara se giró hacia Titus. El perro estaba presionado contra su lado en la zanja, vibrando con la necesidad de pelear. Clara agarró la cara de Titus. El mundo se redujo a ella y la bestia. «Titus, mira», señaló la línea de árboles, específicamente a un gran roble de donde venía el destello del cañón. «Busca», ordenó.
No era una orden para matar. Era una orden para cazar. B. Soltó el collar. Titus explotó fuera de la zanja como un misil negro. No corrió en línea recta. Zigzagueó instintivamente, haciéndose un blanco difícil. El francotirador disparó. Crack. Falló. Crack. Otro fallo. Titus cerraba la distancia con velocidad aterradora. Golpeó la cerca de 3 metros de malla de acero. No se detuvo. Trepó con garras encontrando agarre en los eslabones, músculo impulsándolo sobre la cima a través del alambre de púas. Aterrizó al otro lado y desapareció en la maleza. Por 5 segundos, hubo silencio. Luego un grito. No era un grito de dolor. Era un grito de terror primal. Una voz de hombre alta y delgada. Luego vinieron los sonidos de una lucha. Ramas rompiéndose, el golpe sordo de un cuerpo contra un árbol y el sonido húmedo de rasgado que solo hace un gran carnívoro. Los disparos cesaron. «Rocco, muévete», gritó Luciano. Luciano salió gateando de la zanja, agarró a Rocco por el chaleco y lo arrastró al cubierto de la depresión. Clara no los miró. Estaba mirando la línea de árboles. «Titus», gritó. «Aquí. Titus, ven». Tenía que llamarlo. Si la policía llegaba y encontraba un perro comiéndose a un hombre, matarían al perro. «Titus, aquí». Movimiento en la maleza. La forma negra emergió del bosque. Titus trotó de vuelta a la cerca. Su pecho estaba cubierto de sangre que no era suya. Cojeaba ligeramente en la pata delantera izquierda. Encontró un agujero que el francotirador había cortado en la cerca y se apretujó a través, trotando de vuelta a la zanja. Se derrumbó junto a Clara, jadeando fuerte, su lengua colgando. Clara inmediatamente comenzó a revisarlo. Buen chico. Buen chico. Sus manos estaban cubiertas de lodo y sangre mientras palpaba sus costillas. ¿Está herido?, preguntó Luciano. Estaba atando un torniquete alrededor del brazo de Rocco, pero sus ojos estaban en Clara. Rozón en el flanco. Se cortó la almohadilla de la pata en la cerca. Pero está bien, dijo Clara, su voz temblando ahora que el peligro había pasado. Está bien. Luciano miró la línea de árboles donde el grito había parado. Luego miró a la mesera que actualmente abrazaba a una bestia comehombres, llorando en su pelaje. La había subestimado. Pensaba que era solo una cosa suave buena con animales. Pero acababa de verla calcular una maniobra táctica bajo fuego. No se había congelado. Había armado el único activo que tenían. Sirenas aullaban a lo lejos. El equipo de seguridad de la mansión finalmente llegaba. «Clara», dijo Luciano. Ella levantó la vista, su cara surcada de lodo. «Me salvaste la vida». «Salvé al perro», corrigió ella. «Si mueres, lo sacrificarían». Luciano la miró. La adrenalina se desvanecía, dejando una claridad fría en su estela. Extendió la mano y limpió una mancha de sangre de su mejilla. Esta vez, no se encogió. Estaba demasiado exhausta para tener miedo. «Vamos de vuelta a la casa», dijo Luciano. «Ha empezado la guerra». Mientras cargaban a Rocco en el SUV que llegaba, Clara notó algo. Se arrodilló junto a la zanja donde habían estado escondidos. «¿Qué es?», preguntó Luciano, mano en su arma. Clara recogió un casquillo que había sido eyectado del rifle del francotirador. Debió rodar colina abajo de una misión de reconocimiento previa, o el tirador había estado más cerca de lo que pensaban. Lo giró en su mano. No era un cartucho estándar. Era un 308 Winchester de punta hueca, pero estampado en la base del casquillo no era un código de fabricante. Era una marca de recarga custom. Una pequeña X rayada en el latón. Clara dejó de respirar. Conocía esa marca. La había visto en un banco de recarga en un garaje en el sur. No era solo un golpe. «Clara», insistió Luciano. Cerró la mano fuerte sobre el casquillo, escondiéndolo. «Nada», dijo. «Solo basura». Pero mientras subía al auto, la fría realización se asentó en su estómago como plomo. El francotirador no era un mafioso rival. Era el detective Gary Sbagne. La había encontrado. Y no estaba ahí para arrestarla. Estaba ahí para eliminar a la competencia, Luciano Valente, y recuperar su propiedad. Clara miró el perfil de Luciano mientras ladraba órdenes en su teléfono. Era poderoso.
Era peligroso. Pero no sabía que la policía era la que lo cazaba. Tenía que decírselo. Pero si se lo decía, Luciano mataría a Bañe, y si Luciano mataba a un policía, toda la fuerza de la policía de Chicago caería sobre la mansión Valente, y todos, incluyendo a Titus, arderían. Estaba atrapada, y las paredes se cerraban. La adrenalina de la emboscada se desvaneció, reemplazada por un silencio sofocante y pesado que cubría la mansión Valente como un sudario funerario. Las rejas estaban cerradas. Hombres armados patrullaban el perímetro en parejas, su aliento empañando el aire otoñal fresco. Dentro de la enfermería dedicada de la mansión, una habitación estéril de azulejos blancos usualmente reservada para coser a soldados que no podían ir a un hospital público. Clara estaba trabajando en Titus. La habitación olía a yodo y alcohol isopropílico. Bajo las luces fluorescentes duras, la sangre en las manos de Clara parecía casi negra. «Sosténlo firme», murmuró Clara, su voz tensa. Luciano estaba al otro lado de la mesa de examen metálica. Ya no traía su chaqueta. Su camisa blanca estaba manchada de lodo y sangre de Rocco, las mangas arremangadas hasta los codos. Sus manos, usualmente instrumentos de violencia, actualmente descansaban gentilmente en la cabeza y hombros de Titus, manteniendo calmado al perro masivo. «Está temblando», notó Luciano, su voz baja. «Está bajando del impulso de pelea», explicó Clara, enhebrando una aguja quirúrgica con movimientos firmes y practicados. «Su cuerpo está inundado de cortisol. No tiene dolor. No realmente. Solo está procesando». Clara se enfocó completamente en la herida. Era un corte feo en el flanco del perro donde la bala lo había rozado y un tajo profundo en la almohadilla de su pata por el alambre de púas. Trabajaba con la precisión del cirujano que estaba destinada a ser. Limpia, irriga, cose, nudo. Cada vez que la aguja perforaba la piel dura, Titus dejaba escapar un quejido bajo. Y cada vez Luciano se inclinaba y susurraba algo en italiano, su frente descansando contra el cráneo masivo del perro. «Tranquilo, mi amigo. Estoy aquí». Clara miró hacia arriba, captando el momento. Era una contradicción chocante. El hombre que había metido una bala en la cabeza de un sicario 10 minutos antes ahora, consolaba a su perro con una ternura que hacía doler el pecho de Clara. Pero el dolor fue rápidamente reemplazado por el bulto frío y duro de latón en su bolsillo. El casquillo. Estaba quemando un agujero a través de sus jeans. Cada vez que se movía, lo sentía presionando contra su muslo, un recordatorio físico de la mentira que contaba. «Estás callada», dijo Luciano, rompiendo el silencio. No la miró. Estaba observando sus manos trabajar. Clara ató el punto final en el flanco. «Concentrándome». «Lo hiciste bien hoy», dijo Luciano. La mayoría de la gente se habría congelado. «Analizaste la trayectoria. Desplegaste al perro». Hizo una pausa, sus ojos finalmente levantándose para encontrar los de ella. Eran oscuros, inteligentes y terriblemente perceptivos. «Te moviste como un soldado, Clara». Clara tragó saliva fuerte, alcanzando la gasa para envolver la pata de Titus. «Crecí en un barrio rudo. Aprendes a agacharte». Eso no fue agacharte. Fue conciencia táctica. Luciano rodeó la mesa, acortando la distancia entre ellos. «Y en el bosque, encontraste algo». El corazón de Clara dio un vuelco. Siguió envolviendo la pata. «Te dije que era basura. Te detuviste». Luciano presionó, bajando una octava su voz. «Estábamos expuestos. Los segundos contaban, pero te paraste a recoger algo. Lo priorizaste sobre tu propia seguridad». «¿Por qué?» Clara terminó el vendaje y lo pegó firme. Palpó a Titus, señalando que podía levantarse. El perro se sacudió de inmediato, el sonido de sus orejas aleteando llenando la habitación tensa antes de recargar su peso pesado contra las piernas de Clara. «Pensé que podría ser evidencia», mintió Clara, la falsedad sabiendo a ceniza en su boca, pero solo era un pedazo viejo de metal oxidado. «Lo tiré de nuevo». Luciano estudió su rostro. Buscaba las microexpresiones que delatan. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Olía a lluvia, hierro y tabaco caro. «Eres una mentirosa terrible, Clara». Extendió la mano. Clara contuvo el aliento. Tomó su mentón en su mano, inclinando su rostro hacia la luz.
Su pulgar rozó una mancha de tierra en su mandíbula. Quien quiera que nos esté casando, son profesionales, dijo Luciano suavemente. Si sabes algo, cualquier cosa que pueda ayudarme a matarlos, necesitas decírmelo. No por mí, sino por él. Señaló al perro. Clara miró hacia abajo a Titus. Si le decía a Luciano que el tirador era el detective Gary Sbagne, Luciano iría a la guerra con el Departamento de Policía de Chicago. Perdería. Sbagne tenía toda la fuerza detrás de él. Lo pintaría como un asesino de policías, allanaría la casa, y Titus sería baleado en el fuego cruzado. No sé nada, susurró ella. Luciano sostuvo su mirada un segundo más, luego la soltó. El calor de su mano perduró en su piel como una marca. Descansa un poco, dijo abruptamente, dándose la vuelta. Rocco está en cirugía. Tengo un consejo de guerra que convocar. Clara lo vio irse. Tan pronto como la puerta se cerró con un clic, se derrumbó contra la mesa metálica, sus rodillas cediendo. Titus gimió y empujó su mano. Lo siento, chico, susurró ella, enterrando su rostro en su cuello. Lo siento tanto. Regresó a su habitación en el ala oeste. Cerró la puerta con llave, luego arrastró una silla pesada frente a ella, paranoica, justo como solía ser. Entró al baño y sacó el casquillo de su bolsillo. Lo sostuvo bajo la luz. La décima rayada en la base parecía burlarse de ella. Sbagne. Su teléfono vibró. No el teléfono encriptado que Luciano le había dado. Su viejo teléfono desechable. El que mantenía escondido en el fondo de su bolso envuelto en calcetines. El que nadie tenía el número excepto su padre. Se apresuró a agarrarlo, sus manos temblando. «Papá», contestó. «Hola, hola, cariño». La voz no era de su padre. Era suave, oscura y la aterrorizaba más que los disparos. «Garis», respiró ella. «Te extrañé, Clara», dijo el detective Sbagne. Sonaba casual, como si llamara para preguntar por la cena. «¿Te ves bien? Un poco delgada, quizás. Pero el aire del campo te sienta». Clara giró, revisando las ventanas. Las persianas estaban cerradas. «¿Cómo conseguiste este número?» «Soy un detective, Clara. Encontrar cosas es lo que hago. Encontrarte fue fácil una vez que rastreé la mejora repentina en el cuidado médico de tu padre, el ala privada de St. Judes. Muy lujoso, muy caro. Déjalo en paz», siseó Clara. «No lo he tocado aún», dijo Sbagne. «Pero si le tiré a tu nuevo novio hoy. Lástima que fallé. El viento estaba complicado. No es mi novio. Es un criminal. Clara. Escoria. Y tú. Vives en su casa. Lavas a su perro. Está por debajo de ti». La voz de Sbagne se endureció. «Quiero que regreses a casa». «Casa». Clara rió, un sonido histérico y entrecortado. «Me rompiste las costillas, Garis. Me pusiste en el hospital. Estaba estresado. Podemos arreglarlo. He cambiado». La mentira era tan suave que casi sonaba a verdad. «Aquí está el trato. Vas a abrir la puerta de servicio en la pared norte esta noche a las 2 de la mañana. Tengo un equipo listo». «No, Clara», Sbagne dijo, su voz bajando a un susurro amenazante. «Si no lo haces, visitaré St. Judes. Puedo desconectar la máquina de diálisis de tu padre. O quizás solo lo arrestaré por fraude de seguros. Está débil, Clara. No sobrevivirá una noche en detención». Clara sintió que la habitación giraba. «Eres un monstruo. Soy un hombre que quiere de vuelta a su esposa. 2 de la mañana, Clara, o papá muere». La línea se cortó. Clara dejó caer el teléfono. Se hundió en el piso, atrayendo sus rodillas a su pecho. Estaba atrapada. Si le decía a Luciano, Sbagne lastimaría a su papá antes de que Luciano pudiera detenerlo. Si ayudaba a Sbagne, Luciano y Titus morirían. Miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Tenía 3 horas para tomar una decisión que destruiría su vida. 1:45 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero no dormía. La tensión en el aire era palpable, vibrando a través de las paredes. Clara se movió por el pasillo como un fantasma. Vestía leggings negros y una sudadera oscura. Había dejado a Titus en su habitación, ordenándole que se quedara con un abrazo lloroso que duró demasiado.
La miró con ojos confundidos y tristes, sintiendo su angustia. Llegó a la cocina que llevaba a la entrada de servicio. Su mano flotó sobre el teclado de la puerta trasera. «Hazlo», gritó una voz en su cabeza. «Salva a tu papá». «No lo hagas», susurró su corazón. «Estás matando a Luciano». Tecleó el código. La luz se volvió verde. «¿Vas a algún lado?». La voz vino de las sombras de la despensa. Clara jadeó, girando. Luciano estaba sentado en la oscuridad en el rincón del desayuno, un vaso de whisky en su mano. No había encendido las luces. Era solo una silueta de hombros anchos e intención letal. No podía dormir, tartamudeó Clara. «¿Quería leche caliente en chamarra?», preguntó Luciano. Se levantó. «¿Y botas?». Colocó el vaso en la mesa con un golpe pesado. «Sé que me mentiste en la enfermería, Clara. Lo dejé pasar porque pensé que solo estabas asustada. Pero ahora, escabulléndote a las 2 de la mañana mientras mi casa está bajo asedio». Caminó hacia ella. Este no era el hombre que había consolado al perro. Este era el capo, el depredador. «Rocco encontró tu teléfono desechable», dijo Luciano suavemente. Los rastreadores de red captaron una señal no autorizada dentro de la casa a las 11 de la noche. Una llamada entrante. Duración 2 minutos. Clara retrocedió hasta chocar con el refrigerador. No había dónde correr. «¿Quién te llamó, Clara?». «Nadie». «Número equivocado». Luciano golpeó su mano contra el refrigerador junto a su cabeza. La violencia del movimiento la hizo saltar, pero no la tocó. Solo la acorraló. «No me mientas», rugió, su control finalmente rompiéndose. «Mis hombres están sangrando. Tengo un francotirador en el bosque. Y la mujer que traje a mi hogar, la mujer en quien confié con lo único que me importa, está haciendo llamadas secretas en medio de la noche». Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. «¿Eres la Topo? ¿Señalaste al francotirador hoy?». «No», lloró Clara, lágrimas corriendo por su rostro. «Salvé a Titus. Te salvé a ti. Entonces dime la verdad. ¿Quién te llamó?». Clara tembló. «Si te lo digo, mata a mi padre». Luciano se congeló. La rabia no dejó sus ojos, pero cambió. Se volvió enfocada, calculada. «¿Quién? Por favor, Luciano. Es intocable en Chicago». «Yo soy el intocable», gruñó Luciano. «Nómbralo». Clara metió la mano en su bolsillo. Su mano temblaba tanto que casi lo dejó caer. Sacó el casquillo de latón, el que tenía la 10ª rayada en la base. Lo sostuvo en alto. Luciano lo tomó. Miró la marca. Frunció el ceño. «No conozco esta marca». «Un sicario». «No», susurró Clara. «Un policía». Luciano levantó la vista bruscamente. «Un policía». «El detective Garis Bañe, de la unidad de vicios». La voz de Clara se quebró. «Es mi ex prometido. Me golpeó por 2 años. Por eso huí. Por eso me escondí». Luciano la miró, las piezas encajando. El encogimiento en la habitación, las cicatrices, el conocimiento de primeros auxilios. «Me encontró», sollozó Clara. «Me llamó. Me dijo que si no abro la puerta norte a las 2, matará a mi papá en el hospital. Está afuera ahora mismo, Luciano, con un equipo de asalto». Luciano se quedó muy quieto. Era la quietud de una bomba justo antes de detonar. Miró el reloj. 1:55 de la mañana. «¿Viene aquí?», preguntó Luciano, su voz terroríficamente calmada. «Sí. ¿Cree que voy a abrir la puerta?». Luciano miró el casquillo en su mano, luego cerró el puño alrededor. «¿Te lastimó?», preguntó Luciano. No era una pregunta sobre el pasado. Era una aclaración de la deuda. «Sí». «¿Y amenazó a tu padre?». «Sí». Luciano se dio la vuelta. Sacó su radio de su cinturón. «Seguridad. Todas las unidades. Condición negra. Condición negra. Copiado». Una voz crepitó de vuelta. «Tenemos una brecha inminente en la puerta norte. No es una familia rival. Es un elemento policial corrupto». Los ojos de Luciano se encontraron con los de Clara. «No disparen a menos que les disparen. Quiero que los tomen vivos, específicamente al líder». «Luciano», suplicó Clara, agarrando su brazo. «Es un policía».
Si lo tocas. Luciano miró su mano en su brazo. La cubrió con la suya. Su piel era cálida. Dejó de ser un policía cuando amenazó a mi familia, dijo Luciano. Clara parpadeó. Familia. Estás bajo mi protección. Clara. Eso significa que tu padre está bajo mi protección. Luciano sacó su teléfono y marcó un número. Envía un equipo a St. Judes. A la privada. Asegura a Marcus Evans. Si alguien con placa intenta tocarlo, rómpeles las manos. Muévelo a la casa segura ahora. Colgó. Está esperando que la puerta se abra, dijo Luciano. No lo decepcionemos. ¿Qué vas a hacer? Voy a invitarlo a entrar, dijo Luciano, una sonrisa cruel tocando sus labios. Pero no va a encontrar a una mesera indefensa. Luciano silbó, un sonido agudo y penetrante. Desde el pasillo, el sonido de patas pesadas tronó contra el piso. Titus patinó en la cocina, sus orejas recortadas alertas, sus músculos tensos. Miró de Luciano a Clara, sintiendo la energía. ¿Puedes controlarlo? Preguntó Luciano. ¿Puedes hacer que sostenga un objetivo sin matar? Clara secó sus lágrimas. Miró a Titus. La bestia que la había salvado. La bestia que ella había salvado. Sí, dijo. Bien, dijo Luciano, sacando su arma. Abre la puerta. Clara. Clara dudó, luego se acercó al teclado. Su dedo flotó sobre el botón de desbloqueo. Confía en mí, susurró Luciano. Clara presionó el botón. Sonó un zumbador. El monitor en la pared mostró las pesadas rejas de hierro de la pared norte abriéndose lentamente hacia la oscuridad de la noche lluviosa. Sombras se movieron en la pantalla. Equipo táctico, rifles. Estaban entrando. Titus, dijo Clara, su voz encontrando su fuerza. Vigila. El perro dejó escapar un ronroneo bajo que vibró el piso. Se movió para pararse frente a Clara. Su cuerpo una barricada viva. Luciano se adentró en las sombras de la cocina, desapareciendo en la oscuridad. Déjalos venir al matadero. Clara se paró sola en la luz de la cocina. Titus a su lado. Era el cebo. Pero esta vez, el cebo tenía dientes. La puerta de la cocina crujió al abrirse. La lluvia siseaba contra el pavimento afuera, enmascarando el sonido de botas sobre el azulejo. El detective Garis Bañe entró a la luz. Sostenía una pistola con silenciador, sus ojos escaneando la habitación hasta que se posaron en Clara. Sonrió con un gesto frío y posesivo que hizo que la sangre de Clara se helara. Buena chica, ronroneó Bañe, apuntando el arma a su pecho. Sabía que entrarías en razón. ¿Dónde está el chucho? Justo aquí. Una voz retumbó desde las sombras. Bañe giró, pero fue demasiado lento. Luciano salió de detrás de la puerta de la despensa, con su propia arma levantada, pero no disparó. No necesitaba hacerlo. Titus, susurró Clara. La sola palabra cortó la tensión como un cuchillo. Desde debajo de la pesada mesa de roble, la forma negra masiva se lanzó. Pero esto no era la furia ciega de un animal salvaje. Era precisión. Bañe gritó mientras 68 kilos de músculo lo golpeaban en el pecho. Cayó fuerte, su arma patinando por el piso. Antes de que pudiera alcanzar su arma de respaldo, Titus estaba encima de él. El perro no le arrancó la garganta. En cambio, Titus clavó los hombros de Bañe al suelo. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del antebrazo de Bañe, aplicando justo la presión suficiente para romper el hueso si se movía, pero sin romper la piel. Bañe se debatía. Quítamelo de encima. Mátalo. Titus. Sostén, ordenó Clara, su voz firme y absoluta. El perro se congeló, un gruñido bajo retumbando en su pecho, mirando directamente a los ojos aterrorizados de Bañe. La bestia estaba perfectamente controlada. Luciano caminó hacia ellos, pateó el arma de Bañe lejos y miró al detective con una expresión de absoluto desprecio. «Pensaste que cazabas a una mascota», dijo Luciano, agachándose. «Pero entraste en una guarida de lobos». «No puedes tocarme», escupió Bañe, haciendo una mueca mientras Titus apretaba su agarre. «Soy la policía. Eres un intruso en propiedad privada que amenazó a una mujer», dijo Luciano fríamente. «Y no saldrás por la puerta principal». Rocco y 2 guardias de seguridad entraron corriendo desde el pasillo. Luciano se levantó y ajustó sus puños.
Llévenlo al sótano y llamen al comisionado. Creo que le interesará oír sobre un oficial corrupto dirigiendo un racket de extorsión. Mientras arrastraban a un bañe gritando, Clara cayó de rodillas. «Suelta», sollozó. Titus lo soltó inmediatamente. Trotó hacia Clara y lamió las lágrimas de su rostro, su cola meneando un ritmo lento y pesado. Luciano los observó, a la mujer y la bestia. Se dio cuenta entonces de que se había equivocado. Ella no solo había domado al perro. Había domado el caos en su propio hogar. Horas después, mientras el sol salía sobre el lago Michigan, pintando el cielo en tonos de naranja violento y rosa suave, Luciano encontró a Clara en el balcón. «Tu padre está a salvo», dijo Luciano, parándose a su lado. «Bañe está manejado. Nunca te lastimará de nuevo». «Debería irme», dijo Clara, mirando al horizonte. «El trato está hecho. El perro está arreglado». Luciano se giró hacia ella. Extendió la mano descansando gentilmente en la nuca de Clara. Esta vez, no se encogió. Se recargó en su toque. «El perro está bien», murmuró Luciano, acercándose hasta que sus alientos se mezclaron en el aire frío de la mañana. «¿Pero qué hay del amo? Le enseñaste a la bestia a amar. Clara, ¿no crees que yo también necesito aprender?» Clara miró hacia arriba a sus ojos oscuros y vio la vulnerabilidad que escondía del mundo. El diablo de Chicago no pedía una manejadora. Pedía una pareja. «No sé si puede ser domado, Luciano», susurró ella. Luciano la besó con un beso lento y abrasador, una promesa de protección y pasión. Cuando se apartó, sonrió. «Entonces no me domes», dijo. «Corre conmigo». A sus pies, Titus dejó escapar un gruñido contento y volvió a dormir. La jaula dorada estaba abierta, pero por primera vez, nadie quería irse. Y así fue como Clara Evans pasó de una mesera aterrorizada a la reina del bajo mundo de Chicago. No solo sobrevivió a los monstruos. Les mostró que incluso las bestias necesitan una mano gentil. Al final, no se trataba de la correa o la jaula. Se trataba de encontrar a la persona por la que valía la pena luchar. Gary Sbagne aprendió por las malas que cuando amenazas las cosas que un lobo ama, no obtienes su misericordia, obtienes dientes. Vaya, qué viaje. Todavía no puedo creer que usara el comando de sostener en lugar de dejar que Titus atacara. Habla de crecimiento de personaje. Si te gustó esta historia, por favor dale like. Realmente ayuda al canal a crecer. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas el próximo episodio de Saga de Romance Mafioso. Si fueras Clara, ¿habrías dejado que Titus atacara a Bañe? ¿O hizo lo correcto mostrando misericordia? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.